Ya tengo un video en el canal explicando acerca de la base blanca. De hecho, fue un tutorial muy específico para impresión de semitonos. Entonces la base blanca que comento ahí es especial para semitonos. Pero bueno, a partir de algunos comentarios que me han dejado en el canal, voy a ser más específico con la base blanca. ¿Ok? La mayoría de tutoriales que me he encontrado en internet solamente hablan de reducir un píxel o 2 píxeles la base blanca. Y aunque al principio hice lo mismo utilizando simplemente 1 o 2 píxeles, me he dado cuenta que dependiendo de cada tipo de diseño, se puede mejorar mucho el resultado de la impresión eligiendo una buena capa de base blanca para la impresión de TF. Así es que les voy a explicar los 4 tipos de base blanca que yo manejo y vamos a ver para qué serviría en cada caso. En el primer caso sería la base blanca más sencilla, más simple que hay. Sería la base blanca para lo que son plastas. Al referirme a plastas, estoy hablando de diseños que no tienen demasiado detalle o no tienen detalles demasiado finos. Esto aplica para imágenes en cuadrado, vectores principalmente grandes o que no tengan demasiado detalle, tipografías y elementos que son básicos, como por decir círculos, figuras sencillas, vectores, algunas figuras más complejas, pero que no tienen demasiado detalle. Eso es lo principal. A esto es a lo que yo le llamo una base blanca para plastas, cosas que no necesitan mucho detalle. Primero, como ya les expliqué en otro video, yo trabajo principalmente en Illustrator. Aquí es donde armo mi plantilla para mandar impresión de TF. Así que en este ejercicio de base blanca para plastas tengo vectores, imágenes sencillas que sería en este caso un cuadrado y formas sencillas. ¿Ok? También tipografías, que es realmente no es tan complicado hacer una base blanca para la tipografía. Lo primero es tener ya mi diseño armado en Illustrator y vamos a pasar al paso de exportar para PNG. Ya tengo aquí un archivo creado. Voy a ponerle que use el tamaño de la mesa de trabajo. Simplemente por costumbre le vamos a dar exportar. Aquí ya saben que es importante para DTF que tengamos la resolución de 300 ppi y que no tengamos ningún suavizado. La base transparente de la previsualización va a ser correcta y vamos a darle OK. Voy a abrir ese archivo en Photoshop y bueno, ya les había comentado que a veces me sale este mensaje. Aquí tengo el aviso de que no tiene ningún perfil de color esa imagen. Le voy a asignar sRGB y le voy a dar OK. OK, ya tengo el archivo abierto. Crear la base blanca para plastas es muy sencillo. Simplemente voy a dar Control y voy a dar clic en la miniatura de la capa. Ahí ya tengo seleccionada toda la información que viene en esa capa. Entonces simplemente voy a darle seleccionar, modificar y contraer. Esto es para que la base blanca sea más pequeña que el diseño. Aquí lo más recomendado es manejar 2 píxeles, pero hay servicios de impresión que manejan otro nivel, que sería 3 píxeles, pero lo recomendado sería en este caso que tenemos un archivo de 300 ppi, manejarlo a 2 píxeles, ¿ok? Entonces vamos a darle OK. La selección ya se contrajo 2 píxeles. Si me acerco, puedo ver que sí está dentro del área del diseño por 2 píxeles. Ahora voy a ir a canales y voy a crear un nuevo spot channel. Vamos a ocupar el color de default. Bueno, en este caso lo voy a ocupar con verde, pero ya saben, aquí se puede elegir cualquier otro color, un color distinto del que estemos usando. Entonces vamos a dejarlo de momento en verde para que sea más notorio. Y al darle OK, queda guardada esa selección y ya tenemos una base blanca para plastas. Con Control 1 me acerco al 100% y podemos ver que es muy visible claramente esta base blanca, esta contracción. Entonces voy a acercarme más y aquí podemos ver que tenemos 2 cuadritos, 2 píxeles dentro del diseño. Esta sería la forma más sencilla, la base blanca para plastas, que es 2 píxeles y que esto permite que no tengamos orillas de base blanca saliendo del diseño. ¿Okay? Ese es el mínimo, la base blanca más básica que podría aplicárseles a un diseño. Y como les comento, esto es como el estándar que debe manejarse. Algunos servicios de impresión le dan 3 píxeles, pero no es recomendado porque conforme hagamos más pequeña esta base blanca, podremos perder definición en algunas zonas. Principalmente vamos a perder definición en lo que son áreas blancas. ¿Ok?
Esto lo vamos a ver un poco más adelante. La siguiente opción que voy a mostrarles es base blanca para semitonos. Este va a ser básicamente un repaso de la base blanca que ya les había mostrado en otro tutorial. Ya tengo mi archivo armado y vamos a darle exportar. Guardamos el PNG con el tamaño de la mesa de trabajo, simplemente por el motivo de ejercicio, y vamos a darle exportar. También es importante que tengamos la resolución a 300 ppi, que no tengamos ningún suavizado y el preview que tenga la base transparente, el fondo transparente. Ok, esperemos que se guarde el archivo y después iremos a Photoshop y abriremos el archivo con los semitonos. Aviso de que no tiene perfil de color, le asigno el sRGB y aquí tengo mi archivo para semitonos. También nuevamente voy a darle control y le voy a dar clic a la miniatura. Con esto estoy seleccionando cada píxel del diseño. Entonces, en el caso de los semitonos, lo más recomendado es hacer una selección y modificarla simplemente contrayéndola un píxel. En este caso va a ser muy importante la calidad de impresión del servicio de impresión, porque es importante que esté súper calibrado, la base blanca que esté alineada y que caiga dentro del diseño. Si la base blanca queda desalineada, tendremos orillas blancas y eso hará que nuestra impresión se vea grisácea. Una vez que ya tenemos la selección hecha, también vamos a ir a canales y vamos a darle en nuevo canal de tinta plana. Ok, vamos a darle OK y aquí, para simplemente diferenciar un poquito, vamos a cambiarlo a rojo. Esto simplemente es para diferenciar los archivos de la base blanca de plastas y del archivo de base blanca para semitonos. El tercer tipo de base blanca es uno que me han preguntado en los comentarios de los videos. La pregunta es, cuando yo creo un archivo para impresión de TF, al hacer la base blanca, ¿cómo hago para que no se reduzca demasiado lo que son las líneas? Esto es principalmente para cuando mandamos a hacer diseños muy pequeños que son realmente sin color, simplemente es el color blanco. Esto principalmente se ha visto en casos cuando queremos crear archivos en DTF para etiquetas. Entonces yo lo voy a usar para etiquetas, pero bueno, habrá otros casos en donde queramos que la base blanca no se reduzca demasiado. Entonces esto también va a ser muy sencillo. Para ejemplificar esto voy a ocupar un diseño que encontré en FreePic, descargué un vector y bueno, ese es el archivo con el que voy a trabajar. Aquí tengo ejemplos de algunos diseños para etiquetas y lo que voy a hacer aquí primero es simplemente seleccionar, desagrupar el diseño y voy a traer lo que son este ejemplo de etiquetas así genérico y también voy a ocupar este diseño. Desagrupo y simplemente voy a copiar y pegar lo que son los diseños. Ok, ya tengo aquí preparado el archivo. En este caso lo que hice fue copiar el objetivo, que son estos, simplemente copiar, y al pegarlos aquí en el diseño, pues bueno, vemos que tiene un tamaño muy pequeño. Tiene una medida de 1.15 centímetros, entonces simplemente aquí le doy 6 y es el tamaño con el que estoy trabajando. Podemos trabajar 8 o dependiendo del diseño en la medida que ustedes consideren. Entonces lo único que hice aquí fue copiarlas y cambiarles el tamaño y ordenarlas. Ok, aquí hice una capa negra como les mostré en el video anterior para que tengamos una referencia de cómo se ve. Entonces, como ya también les mostré en el video anterior, voy a trabajar con un fondo transparente porque en el área de trabajo que tenemos de default en Illustrator, en el blanco no puedo ver claramente los diseños. Entonces Ctrl+Shift+D veo transparencia, pero como es blanco sigue siendo difícil de ver. Entonces por eso es que hice un fondo negro. Ok, antes de exportar simplemente oculto esa capa con el fondo negro y ahora sí vamos a guardarlo. También vamos a exportarlo como PNG para conservar la transparencia. PNG, usar la mesa de trabajo y lo mismo, resolución 300 sin ningún suavizado y fondo transparente. Vamos a darle OK, esperamos a que se guarde el archivo y después lo abriremos en Photoshop. Ahora, este es el tercer caso en el que la base blanca no tenemos que modificarla, simplemente con control y dando clic tenemos seleccionado todo lo que es el diseño. Ok, tenemos toda la selección del diseño en sí. Ahí simplemente vamos a ir al canal y vamos a darle en nuevo Spot Channel, nuevo canal de tinta plana, y para diferenciarlo simplemente vamos a cambiarlo a morado, ok, que sea notorio.
Ok, este es el caso como más importante dentro de los que hemos visto, porque este caso no es tan común. Simplemente tenemos un diseño que está hecho con color blanco. Cuando la impresora de DTF recibe un archivo, convierte los colores a CMYK para poderlos imprimir. En el caso del color blanco, tenemos que indicarle correctamente a la máquina que se tiene que imprimir base blanca. Esto es porque el DTF tiene esa diferencia de otras técnicas de impresión en donde el blanco no se cuenta, pero en este caso sí necesitamos ser muy específicos para indicarle a la máquina cuáles son las zonas que tienen que imprimir con base blanca, ¿ok? Entonces, aquí no necesitamos que haga contracción, porque al hacer contracción, voy a hacer el ejercicio. Si yo hago contracción, selecciono, modifico, contraigo, aunque sea un píxel, voy a perder cierta información. Voy a crear otro canal de tinta plana, voy a crearle, vamos a ponerle un menos un píxel, y aquí vamos a ponerle otro color, vamos a ponerlo amarillo para que resalte. En este tipo de diseño que necesitamos color blanco, cada que contraigo lo voy a hacer más pequeño. Para poder ver mejor este ejemplo, voy a crear un fondo, un color sólido, lo voy a pasar para atrás, vamos a poner un color negro para que sea notorio, y lo vamos a pasar para la parte de atrás. Cuando me acerque en este diseño, voy a acercar demasiado, la base blanca va a hacer que este color blanco sea más pequeño. Entonces, este es el problema que mucha gente me ha comentado, que al hacer la base blanca va perdiendo información de color según el diseño. Entonces, aquí lo recomendado es que no hagamos la contracción y simplemente demos el mismo tamaño del diseño a la base blanca. Aparte, recordemos que los RIP de impresión convierten los colores de impresión de TF a CMYK. El CMYK no va a imprimir blanco, entonces todo lo que no sea CMYK no se va a imprimir. En este caso el blanco no es CMYK, entonces vamos a perder esa información. Así es que es importante que nosotros desde diseño indiquemos correctamente la información que queremos que se impriman con la base blanca. Entonces, en el caso de diseños que vayan con color blanco, tenemos que hacer la selección y decirle que no reduzca para nada la base blanca en esa zona, ¿ok? Tiene que ser del mismo tamaño. Bueno, ya vimos los tres ejemplos de plasta, semitono y de base blanca directa, ¿ok? Ya vimos en cada caso cuánto darle de reducción a la base blanca para cada tipo de archivo. En el último caso no hay que darle ningún tipo de reducción. Y aquí viene el último caso, el cuarto caso. ¿Qué hacer en el caso en que tenemos ya armado nuestro pliego para impresión de TF, pero que necesitamos meter varias cosas al mismo tiempo con los 4 tipos diferentes al mismo tiempo? Ok, aquí voy a quitar estas porque este es un ejercicio que había hecho anteriormente. Vamos a quitarlo y vamos a meter los diseños de las etiquetas. Ok, meter estos dos, control C, control V. Ok, voy a ordenarlos y esta parte, bueno, como siempre sabemos, es como un poco jugarle al Tetris, es de acomodar nuestros diseños. Ok, aquí ya tengo listo entonces mi archivo. Aquí voy a tener plastas, semitonos, este también lo vamos a contar como plasta, y aquí tenemos también lo que son que son con base blanca sin modificar. Ok, ¿cómo voy a hacer esto? Primero vamos a guardarlo como PNG, voy a ponerle el nombre de base blanca combinada, 300 ppi, ningún suavizado, y vamos a abrir el archivo en Photoshop. Le asigno el perfil de color y ya tengo abierto mi archivo. Aquí tenemos que hacer distintas selecciones para cada área del diseño. Aquí vamos a trabajar con canales y vamos a hacer selecciones y vamos a rellenar de negro esta información para crear los canales. Vamos a ver rápidamente por qué tenemos que ocupar el negro para trabajar en esto. Voy a crear un archivo aparte. Vamos a crear un archivo sencillo. Vamos a ocupar uno de 20 por 20 centímetros RGB. Ok, vamos a darle crear. Ok, aquí es importante que trabajemos con selecciones. Voy a trabajar con una selección sencilla que va a ser un rectángulo y aquí simplemente lo dibujo. Ok, ahora voy a ir a canales y veo que no tengo ninguna información porque esto es transparente. Este es un archivo que simplemente no tiene nada de información y simplemente tiene un fondo transparente. Ahora, también vamos a ver un atajo que es muy importante que toda la gente conozca, que es X. Utilizar X en Photoshop tiene dos funciones. Una es poner en default los colores del color de fondo y el color de frente. ¿Ok?
cuando nosotros dibujemos con alguna de las herramientas para dibujar o trazar, Photoshop va a utilizar estos colores. En este caso, el blanco está al frente y el negro está al fondo. Si presiono X, cambian de lugar. El negro está al frente y el blanco al fondo. Ok, vamos a trabajar con el normal, que sería que el blanco esté al frente y el negro esté al fondo. Ahora, hablando de esta selección y estando en los canales, cuando yo presiono la tecla Control y Delete, relleno con el color de fondo. Voy a darle Control Z y si yo le doy Alt y Delete o Backspace, relleno con el color del frente. Ok, Control Z, y si presiono X se cambia, y si presiono X van a cambiar estos colores. Así que cuando presione Control y Backspace o Delete o retroceso, se va a llenar de color blanco, y cuando presione Alt y Delete se va a llenar de color negro. Esto aplica tanto para las capas como para los canales, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar esto en canales. Ahora, regresando a nuestro archivo DTF, en donde tengo plastas, semitonos y zonas que quiero que sean completamente blancas, yo trabajo de la siguiente manera. Primero que nada, selecciono con Control y le doy clic en la miniatura de la capa. Aquí tengo seleccionado toda la información del archivo. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es ir a Selección y voy a empezar con hacer la base blanca para la plasta. ¿Ok? Vamos a darle una contracción de 2 y vamos a darle OK. Aquí voy a ir a los canales y voy a darle en Nuevo canal de tinta plana. Vamos a ponerlo en color rojo para que se note muy bien. Y aquí vamos a darle OK. Y aquí en el nombre vamos a ponerle de una vez W1. Ok, ya tengo la plasta blanca, la base blanca para plastas. Esta base blanca nos va a funcionar muy bien para este tipo de diseños que son en vectores y que son formas sencillas. El problema va a ser en los semitonos, porque con una base blanca que tenga tanta contracción de 2 píxeles, vamos a perder información al momento de imprimir estos semitonos. Los semitonos van a oscurecerse demasiado. Y en el caso de los diseños que tenemos con pura tinta blanca, y aquí podemos ver toda la información que estamos perdiendo al contraer 2 píxeles estos diseños, principalmente en este ejemplo de etiqueta. De hecho, hay unas palabras que no van a tener base blanca, no se van a imprimir. Ok, entonces primero estamos bien para lo que son la base blanca para las plastas. Ese no tenemos problema, podemos hacer 2 o hasta posiblemente podremos ocupar 3, pero yo recomiendo que sean 2. Ahora vamos a corregir para los semitonos. Si me acerco a los semitonos, veo que sí está contraído 2 o más píxeles, ¿ok? Entonces toda esta información no va a tener adhesivo, no va a tener respaldo, se va a perder la información y nuestra impresión va a quedar bastante oscura, ¿ok? Vamos a corregir eso, ¿ok? Primero voy a seleccionar mi herramienta de selección y voy a seleccionar esta zona. Ok, voy a hacer una selección rápida, no es tan precisa, y para corregirla simplemente le voy a dar clic derecho y le voy a decir transformar selección. Ahora voy a modificar esa selección para que quede justo solamente en la zona de los semitonos. Ok, aquí voy a ajustarlo. Si necesito, hago un zoom para revisar que solamente esté seleccionando la zona de los semitonos. Ok, no estoy tocando la zona de plastas, y ahora le doy Enter. Ya tengo el área de semitonos seleccionadas. Ok, ahora es importante que revisemos que estemos en la ventana de capas. Ok, estoy en la ventana de capas y aquí tengo seleccionada la capa 1. Ok, tengo mi selección de semitonos y voy a ir al menú de selección y le voy a decir cargar selección, Load Selection. Ok, en la primera parte tenemos lo que es el origen, que es el documento en el que estoy trabajando, y aquí es importante que en el canal tengamos seleccionado capa 1 Transparency, la transparencia de la capa 1. Ok, en la opción de operación voy a seleccionar la opción de intersectar con selección. Ok, y vamos a darle OK. Ahora lo que estamos haciendo, estamos volviendo a cargar la selección, pero ahora solamente la zona de semitonos. Ok, es importante que revisen que sí se esté seleccionando correctamente. Solamente estamos seleccionando los semitonos.
como dicen, tenemos este tipo de, le llaman en inglés marching ants, que es la marcha de hormigas, pero bueno, es lo que nos indica que la selección está hecha, ¿ok? Vemos que sí está seleccionando solamente las zonas del semitono, ¿ok? Ahora a esta selección vamos a contraerla un píxel. Recuerden, esto va a ser solamente para semitonos, ¿ok? Ahora, si me acerco, veo que ya la selección está hecha solamente un píxel y que, como vemos aquí también, la base blanca que habíamos hecho para plastas está un poco más grande. Ahora vamos a ir a canales y recuerden, como solamente está seleccionado el semitono, esta modificación solamente va a afectar al semitono. Voy a colocarme en la base blanca que es W1. Recuerden, estoy teniendo mi color de frente, lo que es negro, y atrás blanco. Vamos a darle control delete. Y aquí lo que hice fue llenar el canal de W1 con blanco. Entonces me está quitando selección. Esto está mal. Voy a darle control Z. Es importante que sepan que esto está mal porque no es lo que queremos. Pero está bien que se vea que nos podemos equivocar. Simplemente en estos casos darle control Z. Y ahora vamos a darle con Alt Delete. ¿Ok? Ya lo llenamos de color negro. ¿Ok? Voy a acercarme para hacerlo más claramente. Voy a deshacerlo. Con control Delete lo que hice fue borrar la selección que ya tenía. Entonces estoy borrando toda la base blanca. Voy a darle control Z y con Alt Delete estoy llenando lo que es la selección con negro, en este caso para crear la base blanca. Si yo quito la selección con control D, vemos que ya ahora solamente tenemos un píxel de contracción. Y si me acerco en otra zona, vemos que seguimos conservando 2 píxeles. Y lo que fue la selección de un píxel solamente va a afectar a lo que es los semitonos. Ya tengo la zona de base blanca para las plastas y la zona de base blanca para semitonos. Esta zona tiene 2 píxeles y esta zona tiene 1 píxel. Ahora vamos a corregir la zona que debe llevar solamente blanco. Okay, vamos a igual a seleccionar con la herramienta de selección. Voy a hacer una selección sencilla. Aquí no afecta demasiado, no hay que ajustarle mucho. Y vamos a ir nuevamente a las capas. Primero que nada, es importante eso, ir a las capas, ir al menú selección y cargar selección. Vamos a decirle que cargue esa selección, pero la transparencia, queremos que sea la transparencia de la capa. Ya que tenemos eso seleccionado, le vamos a decir intersección con selección. Vamos a darle OK. Y aquí ya tengo seleccionado todo lo que es el color blanco de la capa. Esto es porque estoy en la capa. Ahora aquí en canales vamos a ir nuevamente, ya que tengo mi selección, control delete, borro lo que ya tenía, entonces eso no es correcto. Voy a darle control Z, voy a darle alt y delete. Y ahora tengo correctamente definido la base blanca para la zona que no debe llevar ningún tipo de contracción. Esta zona no tiene contracción, esta tiene contracción de 1 píxel, y lo que son las plastas, vamos a tomar este ejemplo, sí tienen una contracción de 2 píxeles. ¿Ok? Aunque al parecer ya tendríamos nuestro archivo con base blanca correcta para una impresión en donde tenemos mezclados plastas, semitonos y zonas con blanco total, me di cuenta que hay otro caso que podríamos decir que es también especial. ¿Qué hacer cuando tenemos combinados la base blanca con el diseño? ¿Ok? Voy a mostrarles por qué lo digo. En este diseño los ojos y este traje blanco son blancos, de hecho. Entonces, cuando yo hago la contracción para las plastas, estos trajes quedan más pequeños. ¿Okay? Van a perder información de blanco y también en la zona de los ojos. ¿Okay? Algunas zonas de blanco van a quedar también delgadas y recuerden que aquí contrajimos 2 píxeles. Entonces, estas impresiones van a quedar con un salto de color y después van a tener aquí este blanco. Entonces, ese es el último caso y digamos, sería yo creo que el más complicado para base blanca, pero tiene una solución sencilla. Simplemente voy a regresar a la capa y vamos a ir nuevamente al menú seleccionar. Vamos a seleccionar rango de color, color range,
Y aquí vamos a seleccionar solamente los highlights, los altas luces o los blancos. En suavizado, me parece, Focines, no recuerdo cómo está en texto en español, voy a darle 0. Y en el rango le voy a decir que seleccione todo lo que sean 255. 255 es el nivel de blanco en RGB, pero para tener un cierto margen, vamos a decirle que seleccione 250, ¿ok? Yo le digo que seleccione 250 y vamos a darle OK. Con esto estoy seleccionando el blanco de la imagen. Si activo el canal de base blanca, aquí puedo ver que tengo una mejor selección del color blanco. Aquí estoy seleccionando muchas zonas blancas que están fuera de la base blanca de Plastas. ¿Ok? Y lo vamos a notar más en el traje. Con esta selección voy a regresar al canal de base blanca y le voy a dar, ya vimos que Control Delete borra. Vamos a darle Control Delete. Tuve que cerrar el programa porque tenía muchos archivos abiertos y se había acabado la memoria. Pero bueno, regresando con esta selección, vamos a ir a la base blanca y vamos a darle Control Delete. Como les comento, aquí vemos qué es lo que estamos borrando, que ya teníamos seleccionado. Vamos a darle Control Z y lo que vamos a hacer es rellenar lo que falta. Vamos a darle Alt, Delete, Back, Alt, retroceso y ahora sí ya tenemos relleno todo lo que es blanco en el diseño. ¿Okay? Voy a darle Control Z para que veamos todo lo que estamos recuperando de color blanco, de base blanca. Control Shift Z para volver a rehacer. Y así es como vamos a tener las zonas blancas del traje bien rellenas de color blanco, de base blanca. Control 1 para acercarme, lo voy a acercar. Control Z rehago, Control Z deshago y podemos ver la diferencia de una y otra. ¿Ok? Esto también lo vamos a notar en el ejemplo que les había mostrado de los números del marcador del diseño. Aquí Control Z, Control volver a hacer, ¿ok? Control Shift Z, volver a hacer. El blanco va a quedar completo y como les había comentado también, en el caso de Control Z, toda esta zona le estamos quitando el blanco, toda esta zona estábamos quitando blanco y al volverlo a hacer vamos a recuperar esa zona blanca. Control D para quitar la selección y esta parte sería la más enredada hasta cierto punto para hacer la base blanca. Pero ya tendríamos una base blanca completamente profesional con todas las zonas blancas marcadas correctamente, con su zona para semitonos con un solo píxel de reducción, las zonas de plasta con dos píxeles de reducción y las zonas blancas ya tendríamos bien marcadas sin contracción. ¿Ok? Si activo y desactivo la base blanca, vemos que ya queda correctamente definido sin perder información de píxeles. ¿Ok? Lo último que quedaría de hacer aquí es cómo vamos a guardar este archivo ya con la base blanca. Aquí yo lo que hago es simplemente eliminar este capa que me sirvió de apoyo nada más para revisar. Y aquí ya tenemos guardado aquí nuestra base blanca, nuestro archivo, nuestro canal de base blanca. Y aquí las dos opciones recomendadas sería primero guardarlo simplemente como un PSD, porque no tenemos ninguna información de vectores. Vamos a guardarla como un PSD directamente, sobreescribirlo, pero ya con la canal de base blanca. Y la otra opción, si es en el caso de que ya vamos a mandar a imprimir, que ya tenemos que nosotros somos el servicio de impresión, vamos a darle File, salvar como, vamos a guardarlo como una copia para no haya problema y vamos a guardarlo como TIFF. Vamos a guardar los spot colors, las capas y el perfil. Aquí lo recomendado es que si va a ser para impresión lo guardemos sin ningún tipo de compresión. Nos avisa que va a pesar mucho porque no tiene compresión y va a guardar capas y canales. Decimos que sí y estas serían ya la forma en que tendríamos nuestro archivo guardado con la base blanca que hemos hecho. ¿Ok? Si revisamos el archivo, como PSD tenemos 81 megas y como archivo TIFF tendremos 305. El archivo TIFF es muy pesado y eso es solamente recomendado para cuando mandamos a impresión. Se guarda en un archivo TIFF sin compresión para que sea más fácil que el RIP lo pueda procesar. En el caso de que solamente tengamos el archivo y lo mandemos a un servicio de impresión, la opción de PSD también puede funcionar bastante bien.
Y bueno, este tutorial no fue tan básico, fue más avanzado para crear canales blancos para base blanca de DTF más complicadas. Este tutorial es más recomendado para diseñadores o gente que tiene bastante experiencia al crear archivos para impresión. ¿Ok? Para los principiantes o las personas que no están acostumbradas tanto al uso de Photoshop y crear canales, ya les recomiendo que lo guarden para que lo puedan consultar más a detalle más adelante en cuanto tengan más experiencia o también cuando tengan unos casos más complicados para la creación de archivos para impresión DTF. Recuerden también que pueden dejar sus comentarios y nos vemos en el siguiente tema sobre impresión.